Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios, Dios le bendiga rica y poderosamente el día de hoy. Continuamos con el estudio de Apocalipsis capítulo 9, un libro de revelación, de profecía para los últimos tiempos, que usted como iglesia, hermano en Cristo y amigo creyente del Evangelio, debe tener información para que nadie nos engañe y estemos atentos a la voz del Espíritu Santo. Así que sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios santo, y debido a que Él ama la santidad, Él manifestará su juicio en este mundo. Lo que usted tiene que preguntarse es lo siguiente: ¿qué tiene que hacer Dios con el fin de producir un cambio en tu vida? Muchas personas no están dispuestas a preguntarse eso. No quieren buscar de Dios porque no están interesadas en querer cambiar. Y eso es exactamente lo que veremos al continuar nuestro estudio del libro del Apocalipsis, capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, verso 1 en adelante. Estamos en medio de nuestros estudios de los juicios de la trompeta. Y vemos aquí que tres trompetas faltan por sonar. Dice capítulo 9, verso 1, y el quinto ángel tocó su trompeta. Y vi una estrella que cayó de los cielos. Aquí vemos esta misma palabra que se refiere a cualquier objeto celeste. Vi una estrella caer de los cielos a la tierra y le fue dado. Ahora, lo que veremos es que esta estrella no es un objeto inanimado, es como otro ángel, pero no tanto un ángel de Dios, sino que un tanto diferente. Leemos aquí: y le fue dado a él una llave para el pozo del abismo profundo, como quiera que tu Biblia lo traduzca. Lo que vemos aquí es una especie de transición. Hasta este punto vemos cosas que suceden en los cielos que tienen un efecto sobre este mundo. Y esto no es una excepción realmente, excepto porque viene de los cielos y desciende hacia el abismo. Creemos que habrá algunos efectos desde el abismo, desde lo que llamaríamos infierno, viniendo sobre esta tierra. Una vez más, vemos que a este ángel le fue dada una llave del pozo sin fondo del abismo, y abrió este abismo, y humo ascendió desde el fondo, humo del fondo sin hondo de este horno. Vemos además que esto se oscurece el sol y los cielos con el humo de este abismo. Quiero que veas aquí el énfasis que hay, empezando con el juicio anterior de la trompeta y continuando con este, en la oscuridad. Lo que está diciendo es esto: hay oscuridad viniendo a este mundo. ¿Por qué? ¿Porque Dios permite esto? ¿Por qué Dios genera esto? Aquí está la respuesta: porque lo que Dios quiere hacer, su intención, su pasión, su actividad, es traer redención. Y esto es lo que vemos, retrocediendo todo el camino al libro de Éxodo, capítulo 12. Puedes ver en Éxodo 12, 29, cuando Dios comienza el trabajo de redención, cuando golpea a Egipto con sus juicios, con su ira, y lo hizo, según dice la Sagrada Escritura, en la mitad de la noche, en el punto más oscuro. ¿Por qué?
porque la luz, lo vemos con acuerdo con Juan, que la luz brilla con más fuerza en medio de la oscuridad. Así que Dios traerá los efectos de la oscuridad desde el fondo del infierno a este mundo, que haya un marcado contraste entre el mundo de la oscuridad y el Dios que es luz. La luz de este mundo, el Mesías Yeshua. Una vez más leemos, miren el verso 2. Y el sol y los cielos se oscurecieron por el humo del abismo. Y leemos que desde este humo salió, y aquí hay una verdad muy importante. Una vez más, Dios está haciendo las cosas de modo que no quepa la menor duda de ninguna forma que es Él. No es algo que podamos explicar con un hecho natural, sino que es un acontecimiento sobrenatural. Dios está permitiendo que esto suceda para que la gente cambie su punto de vista, que adquieran la perspectiva divina y sobrenatural que reinará en este mundo. ¿Por qué lo digo? Mira de nuevo. Dice, y de este humo vinieron, o salieron literalmente, langostas sobre toda la tierra, y les fue dado poder. ¿Qué harán estas langostas con ese poder, con esa autoridad? Y aunque la palabra aquí es la palabra antigua, barbei, para langosta, necesitamos entender que estas serán muy diferentes a las langostas que vienen en nuestras mentes. Estas langostas son muy diferentes. Provienen del foso del infierno y aman la destrucción, aman el dolor. Verán, Dios, dado que la gente lo está rechazando y están sirviendo la influencia satánica en este mundo, debido a que están caminando en crueldad, Dios les está dando una prueba de lo que es la oscuridad, es decir, de lo que produce rechazar la luz del mundo, a Yeshua, el Mesías. De nuevo entonces le fue dado poder, y este poder era como los escorpiones de la tierra. Cuando tú estudias las Escrituras, los escorpiones tienen un aguijón que es extremadamente doloroso. La Biblia en el Antiguo Testamento habla sobre los escorpiones. Así que necesitamos tener un entendimiento adecuado de lo que está sucediendo. Dios nos va a mostrar los efectos del pecado, los efectos de vivir en la oscuridad, el resultado de rechazar su verdad. Habrá dolor por esta causa. Una vez más, versículo 4. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra. Ahora, el tiempo ha pasado. Hemos visto el juicio de las trompetas anteriores, que la hierba de la tierra fue consumida por el fuego. Pero el tiempo ha pasado, la hierba ha vuelto a crecer, y esta palabra para hierba puede significar vegetación. Estamos hablando del producto de la tierra. Y vemos normalmente que cuando vienen langostas o saltamontes, vemos esto en el libro de Joel, por ejemplo, y en otros lugares, ellos se comen todo. Eso es lo que hicieron, por ejemplo, en el libro de Éxodo. Una de las plagas fueron langostas. Pero aquí hay una singularidad, un cambio. Estas langostas no se comportan de acuerdo a la explicación científica. Estas langostas son muy diferentes, y su conducta en unos minutos detallaremos, así como su apariencia. Tenían poder, y su poder no era destruir la vegetación de la tierra, o cualquier cosa verde, o cualquiera de los árboles, sino en cambio, y esto es un gran cambio, sino un cambio, atacar a los seres humanos. ¿Qué seres humanos? Noten lo que dice. Aquellos que no tenían el sello de Dios en su frente. Lo que quiero que veas es que, regresando a Apocalipsis capítulo 7, vemos que una vez más Dios afirma la singularidad de los hijos de Israel. Allí recordaremos que Dios puso un sello a las tribus de Israel, a un remanente, podríamos decir. Esa idea de un remanente es tan importante en los últimos días, que habla sobre el pueblo del pacto, el pueblo judío, las tribus de Israel. Y una vez más, Dios, y esto arruina la teología de muchas personas, porque hay muchos maestros hoy en día, y esto crece en círculos evangélicos, que piensan, bueno,
No hay nada más significativo, nada importante sobre la tierra de Israel o sobre el pueblo de Israel. Es decir, esa es una mentalidad del viejo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto. Eso es falsedad. Vemos que los pactos, que dice Pablo, el llamado y los dones de Dios son irrevocables. O sea, Dios no cambia de opinión. Dios no abandonará indefinidamente a su pueblo. De hecho, lo que vemos ahora en la segunda mitad, en la semana 70 de Daniel, veremos que hay un énfasis sobre el pueblo judío. ¿Por qué? Porque recuerden lo que dijo el Mesías. Él dijo, yo no regresaré, no estableceré mi reino hasta que algo suceda. Hasta que el pueblo judío diga, Baruch haba Adonai Bashem, Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que Israel esté listo para recibir al Mesías. Del mismo modo que todo lo que va sucediendo en este pasaje tiene como fin traer a las naciones al arrepentimiento. Y lo vemos. Estamos viendo lo que sucede, la singularidad, lo que Dios está haciendo con Israel, lo está llamando a recordar su promesa de pacto, que Él hizo una distinción entre ellos y las demás naciones. Así que una vez más, versículo 4 dice, le fue dado herir a la humanidad, pero no a aquellos que tenían el sello de Dios sobre sus frentes, o sea, Israel. Y le fue conferido no el matarlo, sino solo a atormentarlos. Necesitamos tener un entendimiento bíblico de Dios. Con mucha frecuencia procesamos nuestra teología a través de nuestra mente racionales, y eso es muy peligroso. Dios dice una y otra vez, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos, así que si quieres simplemente sentarte y pensar, yo puedo entender a Dios, yo puedo anticiparme a Él, yo puedo entender quién es Él, qué hará, estás tristemente equivocado. Cualquier habilidad de conocer y entender a Dios es a través de la revelación, es a través de la iluminación de su palabra, porque Él, lo que Él nos da a nosotros, es que podemos entenderlo, pero por nosotros mismos siempre entenderemos equivocadamente los caminos, la verdad y propósito de Dios. ¿Qué sucede entonces aquí? Este Dios santo, este Dios de amor, Dios que ama la santidad y la justicia y odia el pecado, Él está revelándose a sí mismo. Y a menos que la gente entienda el resultado del pecado, el resultado de rechazar su gracia, su amor, su misericordia, ¿cuál será ese resultado? Una experiencia dolorosa. Estas langostas no herían nada verde, ninguna vegetación. Estas langostas atacaban a los hombres, a los seres humanos, y los atormentaban y lo afligían por 5 meses. ¿Por qué 5 meses? ¿Y por qué no 4, 3 o 7 o 2? Porque los números son importantes en las Sagradas Escrituras. El número 5 habla sobre aquellos que es incompleto. Ellos estarán sufriendo gran dolor, pero hay algo peor que el dolor físico. Recuerden lo que dijo el Mesías. No temas a aquel que puede matar el cuerpo, o sea, la carne, sino teman a aquel que, habiendo matado el cuerpo, puede arrojarlos al infierno de fuego y azufre. De nuevo, me doy cuenta de que esto no es popular. Me doy cuenta de que habrá un montón de personas que no les gustará leer o pasajes relativos al juicio, la ira, fuego, azufre, etc. Ellos dirán, eso quedó en el pasado, pero no. Estamos viendo el último libro de la Biblia y lo que observamos que este tipo de cosas son enfatizadas en las Sagradas Escrituras, porque Dios ama el arrepentimiento. Y Dios lo que expresa en esta escritura es el trayecto que Dios recorrerá para traer personas a arrepentirse. Este no es su juicio consumidor. Esta no es su ira completa, sino es que es parcial, aún le falta. Y por eso el 5 es mencionado, 5 meses. Eso aquello que está incompleto, aquello que está en carencia. Y dice que su dolor era como aquel que es picado por un escorpión. Y todos sabemos de qué se trata esto. Verso 6. En aquellos días, durante esos 5 meses de aflicción, cuando los hombres buscarán y la
expresión, el lenguaje bíblico, es una que comunica grande intensidad. Sus almas buscarán, es decir, aquellos que oran. Bueno, ellos no oran. Ellos no tienen ningún espacio para lo espiritual en su vida. Pero aquí, ellos van a buscar con sus almas, orarán para que le llegues la muerte. Pero no encontrarán la muerte. Ellos pedirán morir, pero la muerte huirá de ellos. Mira lo que dice el verso 7. En el verso 7 queremos enfatizar una vez más la singularidad de lo que está sucediendo. Esto no es algo que haya pasado antes. Esto no es algo que los científicos puedan explicarlo. Esto no es algo que los historiadores, quienes conocen todo lo que ha ocurrido en el pasado, puedan entender desde el pasado e interpretarlo. No. Esto es todo nuevo. Nunca ha sucedido. Está en el futuro. Es algo que solo Dios puede provocar. ¿Por qué lo digo? Miremos el verso 7. Hemos hablado de las acciones de esta langosta, pero ahora hablaremos de su apariencia, y es impresionante. Verso 7. La apariencia de esta langosta eran como de caballos dispuestos para la batalla. Sobre sus cabezas habían coronas como de oro. Su rostro eran como rostros humanos. Sus cabellos como cabello de mujer. Y sus dientes eran como los dientes de un león. Su armadura, o quizás tu Biblia dice como su protector de pecho o corazas, sus protectores de pecho eran como de hierro. Y la voz o el sonido de sus alas era como el sonido de una carroza alada por muchos caballos corriendo hacia la batalla. Lo que quiero que vean aquí es que las imágenes que leemos se asemejan mucho a la guerra. Y estas langostas no lucen como saltamontes. Estas langostas son grandes. Su apariencia impresionante. Su apariencia es temible. No es como nada que hayamos visto antes. Son como aliens extraterrestres de otro planeta. ¿Y de dónde vienen? Del foso del infierno. Ellos subieron de ese foso sin fondo, de ese abismo. Todo esto es para darle a la gente una prueba, un adelanto, una sombra de lo que es el juicio de Dios y de cómo será la condenación eterna. La pregunta es, ¿cómo responderán las personas? Verán, muchas veces la gente dice, ¿sabe? Si Dios tan solo hiciera un milagro, es decir, si yo viera algo sobrenatural, eso cambiaría todo para mí. O el mundo, yo me volvería serio en cuanto a las cosas de Dios. Yo me volvería serio en cuanto a vivir para Él y servirle a Él. Lo que veremos es que, sin duda, ese no es el caso. ¿Sabe lo que es muy efectivo para producir un cambio en tu vida? Cuando abres este libro, no solamente el libro de Apocalipsis, sino las escrituras en general. Si tú lees las escrituras y no eres movido a cambiar, verás cuando leemos este libro y lo hacemos con esta actitud, Dios, te estoy buscando. Dios, si te manifiestas en mí, responderé. No estoy hablando de una manifestación de milagro, estoy hablando de tocar tu corazón. No puedo decir la cantidad de gente que ha encontrado a Dios a través de su palabra. Eso pasó milagrosamente y llegamos a la fe, pero eso es un milagro. Ellos creyeron sin ver nada especial por lo cual creer. Dios solo lo confrontó en sus corazones y le recibieron, y entonces las cosas empezaron a cambiar. Vieron la mano de Dios, su accionar, vieron lo sobrenatural en ocasiones y vieron la fidelidad de Dios. Pero ¿qué pasa con esta gente? Miren de nuevo. Mira, vemos que estas eran una langosta muy particulares. Eran como caballos dispuestos para la batalla. Sus cabezas tenían corona de oros, su rostro como rostros humanos, sus cabellos como cabello de mujer, sus dientes como dientes de león, tenían protectores pectorales de hierro. El sonido de sus alas era como el de carrozas, aladas por muchos caballos de guerra. Y miren lo que dice el verso 10. Y sus colas eran como escorpiones, picaban con sus colas y gobernaban. Bueno, literalmente tenían poder o tenían autoridad. Y el origen de su autoridad y poder
procede de Dios. Dios les permitió hacer algo. Noten lo que dice. Tenían poder para afligir, literalmente, para atormentar seres humanos por un periodo de 5 meses. Una vez más, vemos el mismo número. El propósito no es la descripción. El propósito no es la destrucción, ya llegaremos allí. Este es un castigo duro, es disciplina, con la expectativa, la esperanza de que ellos lleguen al arrepentimiento. Descubriremos por qué en unos minutos. Mire el verso 11, dice, leemos aquí. Y el ángel de ese abismo es el rey sobre ellos. Por eso es que no creo que este sea el típico ángel. Lo que encontramos aquí es que esto sea posible un ángel caído. Poniéndose a un lado, dice, el rey del abismo, el rey sobre ellos. Por eso digo que no es un ángel de Dios. Noten su nombre. Su nombre en hebreo es Abadón. Eso significa, que es la mejor forma de traducirlo, destrucción. En lo que podríamos explicar ese término, esta palabra es a través de la palabra peligro, aquel que fomenta tiempos peligrosos. Entonces su nombre es Abadón en hebreo y en griego es Apolión. Ambos nombres significan la misma cosa, destrucción, tiempos peligrosos, que la gente morirá. Y dice en el verso 12, mira esto. Leemos aquí. Y este es el primer ay. ¿Qué aprendemos? Bien, anteriormente en el capítulo 8 vemos que hay 3 ayes. Y este que vemos aquí es apenas el primero. Déjame darte unas malas noticias. Aunque el primer ay es tan malo como pueda ser, el segundo es peor. Y aunque el segundo ay es muy malo, veremos que el tercero lo será aún más. ¿Por qué Dios está produciendo todo esto? ¿Por qué permitirá tales cosas? Porque es un Dios de amor. Él ama la justicia y la santidad. Él no puede tolerar el pecado. Y porque quiere que la gente se vuelva de sus pecados. Y vamos a ver, para avanzar en el capítulo 9, avanzando en el capítulo 9, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Como lo quieras entender, es porque está llamando al mundo a arrepentirse. Necesitamos preguntarnos, ¿qué tiene que pasar para que yo me arrepienta? Verás, las personas aquí, aún atravesando todas estas cosas, como veremos en la próxima lección, no se arrepentirán, no serán cambiados. ¿Qué más puede hacer Dios? Es decir, vemos aquí que van a procurar la muerte, pero Dios no lo permitirá. Él los mantendrá con vida para que puedan entender lo que producen sus decisiones al rechazar al Mesías Yeshua, al Salvador. No vemos aquí personas clamando al Salvador. No vemos gente arrepintiéndose del pecado. Todo lo que quieran hacer es morir. Necesitamos entender algo. Una de las cosas que este libro nos gritará a nosotros, nos dejará bien en claro, es que la muerte no es un escape. Muchas personas piensan que cuando mueran terminará todo, pero no. ¿Sabe lo que empieza con la muerte? La eternidad. Tu eternidad empieza cuando mueres. Si no eres un creyente. Si eres un creyente, tu eternidad empezó en el momento que aceptaste el Evangelio, al Mesías, a Yeshua, en el momento que eres sabio y humilde para confesar tus pecados y creer en la sangre del Mesías Yeshua que fue derramado en ese árbol, en esa cruz. Eso es lo que dice Pedro. Por la sangre del Mesías tenemos redención eterna. Y por eso digo que una vez que alguien acepta al Mesías Yeshua por la fe, una vez que recibe la gracia de Dios, y solo existe un lugar para la gracia de Dios, y ese lugar está en el Mesías Yeshua. Una vez que alguien le recibe, su eternidad empieza. ¿Y cuál es la manifestación de esa eternidad? Una relación eterna con Dios. Que Dios nunca nos dejará, nunca nos abandonará. De hecho, el Mesías hace muchas cosas, pero una de las cosas que está haciendo el Mesías justo ahora, y hay una promesa de Juan que así lo revela, y él dice, me iré, y se fue. Y es bueno que se haya ido, porque nos enviará su Espíritu Santo, ese consolador, ese consejero,
el que nos convence de pecado, de injusticia, para que podamos caminar en verdad y en obediencia. Dice, me voy y le prepararé un lugar para ustedes. Y lo que enseña aquí, un marcado contraste. Tú puedes experimentar por la eternidad el dolor, el tormento, el juicio que hemos estudiado en estos tiempos, que avanzaremos más y más. O podemos arrepentirnos, podemos recibirlo a Él y experimentar vida en comunión con Él, estar en el reino de Dios. Bueno, vamos a concluir. Avancemos al verso 12. Este es el primer ay que ha pasado. Mirá, esta palabra, recuerden, mirá, es para captar nuestra atención. Después de todas estas cosas malas que hemos leído, este apenas es el primer ay. Dice aquí, al final del verso 12, mirá, hay otros 2 ayes todavía por venir, después del primero. ¿Pueden imaginar esto? Y recuerden la verdad, no se pone más fácil, no se hace mejor, se vuelve más difícil. El juicio de Dios, la condenación de Dios, su castigo que mostrará lo que es la vida eterna sin el Salvador. Y no es el final, de hecho, es la muerte eterna. Bíblicamente hablando, la verdadera vida consiste en una relación con el Dios viviente, y la muerte consiste en una separación eterna de Dios. Y el punto con el que quiero terminar es este. Dios lo ha dejado bien claro. El hecho de lo que leemos y cómo Él responde en este tiempo, o sea, Él se está manifestando a sí mismo, sin lugar a duda. La pregunta es, ¿responderá la gente? No es que no lo sepan, el problema es que en este contexto la gente es muy tonta. Entienda que ser tonto en la Biblia no es ser poco inteligente, no es ser estúpido. Tonto en las Escrituras es cuando sabes algo, pero no respondes a eso, no accionas. Eso es ser tonto. Mi esperanza y mi oración es esta, que no vivamos como tontos, sino que seamos sabios para aceptar la gracia de Dios y entremos en un pacto eterno con Él por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios me lo bendiga rica y poderosamente en esta hora, y que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio, y te revele el amor de Jesús de Nazaret. Falta un poco tiempo para que empiece el Pejá, la Pascua, que nos recuerda la muerte, sacrificio y también resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió para que los juicios de Dios no vengan sobre tu vida. Fueron derramados en Él en la cruz del Calvario. Cristo te bendiga en esta hora, y que el Dios Todopoderoso de lo alto, a través de nuestro Señor Jesucristo y por sus heridas, traiga sanidad sobre ti. Tengas cáncer, tengas sida, tengas leucemia, tengas dolor de cabeza, tengas, aleluya, derrame cerebral, estés en coma, estés ciego, sean abiertos tus ojos, tus oídos puedan oír, tu boca pueda hablar, tu corazón pueda palpitar muy bien, tus pulsos, tus venas, tus tejidos, tus huesos estén sanados en esta hora, tu aparato digestivo, respiratorio, tu aparato reproductor, tu vientre, tu óvulo, tus espermas, ten sanos en el nombre de Jesús, tus pulmones por el poder de la palabra, todas células allí, desaparece el cáncer, desaparece toda enfermedad terminal, llámese como se llame esa enfermedad, hay un nombre mayor que esa enfermedad, es el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra de Dios penetre lo más profundo de tu ser y traiga sanidad. Te levantes de esa cama, seas resucitado ahora aquel que acaba de morir. El soplo de Dios, la vida de Dios, venga sobre ese cuerpo y se levante en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate de entre los muertos ahora, resucita en el poder del nombre que es sobre todo nombre. Shalom. El Señor me le bendiga rica y poderosamente. Amén. Cristo ahora veo, óyeme, esa mujer solo huele a monte, esa mujer solamente huele a aceite de oliva, esa mujer solamente huele a mirra, esa mujer solamente huele a proceso.
decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir: Aquí está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.